Bienvenidos amigos, saludos amigos y amigas traders. Y bueno, por aquí una idea que les puede ser muy útil, como a nosotros, es un ejercicio de trading discrecional que, digamos, busca tener en cuenta los cambios del presente. Ya sabemos como traders que el mercado cambia constantemente. Sin embargo, nuestras estrategias o las estrategias que comúnmente trabajamos o que nos enseñan, que aprendemos, no tienen en cuenta estas variables, ¿sí? Un timing que sea, ¿cómo se puede decir? Un timing que se adapte a las condiciones presentes del mercado, ¿sí? Entonces, trabajar en esto es uno de los factores que me ha ayudado a mejorar muchísimo la calidad de mi trading, no solamente para el timing, sino también para la reducción del riesgo. De hecho, ya saben, como traders buscamos poner el riesgo de ruina en cero, ¿sí? Y de esta manera lo podemos mejorar, ¿sí? Tiene algunos aspectos subjetivos, por supuesto, pero van a notar que los podemos medir con los números, con la lectura del order flow y ver realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? No solamente se trata de ver el histórico e intentar hacer backtesting, sino de leer el flujo de datos o el flujo de información que me está dando el presente, ¿sí? ¿Por qué pongo esta frase aquí? Porque es la que encontramos en todos los brokers, por poner un ejemplo, sí, entre otros. Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, de ahí la pregunta, bueno, ¿por qué este, si mi estrategia venía funcionando, por qué debo de hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué estoy teniendo un drawdown tan grande? ¿Qué pasó si venía funcionando muy bien? Si le hice backtesting. No sé si has notado eso, que eso y entre otras cosas que a veces nos ocurre como traders, el mercado viene subiendo, has hecho una lectura de tu análisis y decides comprar, ¿sí? Y justo en ese momento el mercado hace esto, ¿sí? Viene cayendo el mercado, haces un análisis, etcétera, y precisamente cuando vendes, el mercado sube, ¿sí? Pues que eso no nos ocurra más, ¿sí? Con esta forma de verlo, es muy probable que si haces el ejercicio, por supuesto, ustedes saben que todo es práctica, ponerlo en práctica, interiorizar el concepto, van a erradicar este tipo de comportamiento que normalmente tenemos en el mercado. Está buenísima la estrategia que tengas, pero entonces ahora agrégale aspectos del presente, listo, del lado derecho del gráfico. Fíjense, aquí estoy usando una versión muy viejita, ¿no? El Ninja Trader 7 es una versión viejita, la anterior, y una versión pues antigua, ¿no? Viejísima del OFA, pero tenía este detalle, este indicador, que es una lástima que ya no esté en la versión para NT8, que es el Stop Run Analysis. ¿Han visto esos movimientos aleatorios? ¿De dónde salen? Bueno, van a notar que el mercado siempre está en constante búsqueda de liquidez, ¿sí? Para resumirlo en palabras simples, por supuesto no es tan simple como lo estoy exponiendo aquí, pero para ponerlo de una forma muy sencilla y que lo podamos entender todos, el mercado siempre está buscando stops y una vez que alimenta esa liquidez, pues, bueno, genera los cambios, ¿no? Los movimientos alcistas, bajistas de la aleatoriedad del corto plazo, ¿no? Obviamente acá estamos hablando de trading intradía, de momentum trading, incluso de scalping, ¿sí? Ahora bien, aquí estamos en el NQ, es un activo que hoy por hoy eh, muchos traders lo están trabajando, es un excelente activo, pero también tiene algunos detalles, ¿no? La volatilidad, esa misma volatilidad que nos permite generar beneficios, también puede ser, eh, pues, un elemento de riesgo que debemos tener en cuenta en nuestro trading. Lo pongo con este activo para que lo tengamos con este activo porque me parece muy interesante. Es un activo que eh, probablemente puede ser difícil de trabajar en el corto plazo si uno no tiene claro cómo funciona. Bien, ¿cómo funciona entonces este indicadorcito? Stop Run. Resulta que aquí nos va a hacer un promedio de ticks. Vamos a colocar un promedio de stop, ¿sí? De participantes en corto plazo de 20, ¿sí? En el NQ
el promedio, digamos, este es un promedio relativamente bajo, eh, está más o menos en 30, ¿sí? El promedio stop de los stops que manejan los traders, más o menos 30 ticks, ¿vale? Hay un promedio alto, un promedio bajo, pero entonces vamos a trabajar con el bajo, ¿listo? ¿Por qué? Porque nos funciona mejor, ¿listo? En cada activo es diferente. En el IES estaríamos hablando de un promedio de 12 ticks, por ejemplo, ¿sí? En el CL, en el crudo, en el petróleo crudo, sería 10, 11 ticks. Bueno, así para cada uno. Pero con este podemos hacer el ejercicio perfectamente. Bien, ¿en qué consiste? Vamos allá. Bien, si notan, le pusimos 20. ¿De dónde sale? Sencillamente, vamos a usar acá el ruler. Nos va a hacer un promedio desde el clúster de volumen, ¿sí? Desde el clúster, el centro del clúster de volumen. Vamos a agrandarlo acá un poquito para que se vea mejor. Y nos va a colocar una lineecita amarilla, una rayita amarilla para simular el stop loss de los compradores y el stop loss de los vendedores, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Que uno de forma objetiva puede ver qué pasa con el volumen, con la subasta, con el flujo de órdenes, cuando el precio llega a esos stops, ¿sí? Sobre todo, claro, como siempre, nos va a interesar estos grupos de stops, ¿sí? Por ejemplo, estas zonas así. Y es muy importante porque recuerden que como el mercado, o sea, aquí estamos partiendo de un principio objetivo, pues, que tiene el mercado, ¿no? Una necesidad imperante que tiene el mercado y es la necesidad de buscar liquidez, ¿sí? Pongámoslo acá, pongámoslo así amarillito. Entonces, ¿cuál es el principio? El mercado siempre está en busca de liquidez. En otras palabras, el institucional requiere liquidez para poder posicionarse en el mercado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando eh, digamos, el institucional ya tiene, digamos, ya distribuido su presupuesto, ya se ha posicionado, pues no necesita tanta liquidez para desplazar el mercado, ya lo puede hacer, ¿no? En principio ya podría hacerlo. Ahora bien, cuando este grupo de stops, por ejemplo, que vemos acá arriba, fíjense que el mercado ya no está interesado en venir a tomarlo. Hace retrocesos, pero ya no está interesado en venir a tomar esos stops o esa liquidez en forma de órdenes pendientes. Ujú, es un dato curioso, es un dato de información muy valioso, porque entonces nos está diciendo, ok, estos señores ya están posicionados en venta y entonces en principio tendríamos una oportunidad de vender el mercado, ¿sí? Que es lo que buscamos como traders, ¿no? Obviamente que estoy hablando de muy corto plazo, pero funciona, digamos, en todos los aspectos. Ahora bien, ¿cuál es la objetividad de esto? Que esa es la primera forma de verlo, ¿sí? Los stops, vamos a ponerlo acá. Ese es el primer punto, digamos, o la primera forma en la que nosotros podemos hacer este análisis, ¿sí? Vamos a ponerlo acá 10, puede ser. Y es que los stops que son respetados nos dan la idea de que el institucional ya está posicionado. ¿Listo? Ya se encuentra posicionado. Coloquémoslo como default. Vale. ¿Sí? Entonces noten que, claro, teniendo estos stops aquí tan cerquita, fíjate que el mercado no tuvo la necesidad en este momento de venir a tomarla antes de generar esta caída. Entonces eso nos da ya un aspecto de información en el que yo puedo buscar un buen timing de posicionarme en venta. ¿Listo? Entonces esta es la primera idea. Pongamos acá, se me olvidó poner aquí uno. La segunda idea. La segunda idea es qué ocurre y he aquí la objetividad. ¿Sí? No es que voy a encontrar una zona de soporte y resistencia y siempre comprar los soportes y siempre vender las resistencias. No, porque, digamos, como traders profesionales sabemos que el mercado cambia constantemente. ¿Por qué no dejar
que el flujo de órdenes me diga cómo los participantes están presionando sus botones de compra y venta allí a través de las órdenes de mercado, ¿sí? Yo no tengo que adivinarlo, sino que de forma objetiva dejo que el mercado me diga qué ocurre en esas zonas de liquidez, ¿sí? Entonces ese es el segundo punto. ¿Qué ocurre con el order flow en las zonas de stops? Ya saben que es liquidez, pero esta vez lo dejamos sencillo, en las zonas de stops. ¿Listo? Y hay una tercera idea, la ubicación de mi stop, de mi stop loss. ¿Sí? Resulta que si yo sé que el promedio de los participantes está ubicando sus stops en esta zona, ¿por qué no me puedo ubicar un poco por encima? Un poquito por encima de esa zona de liquidez. Claro, ya no tendría mucho sentido que yo ponga mi stop donde todo el mundo lo está ubicando, ¿cierto? Porque digamos, de alguna manera seríamos presa fácil, ¿sí? Entonces, esa es la tercera idea, la ubicación de mi stop loss por encima o por debajo de las zonas de stop. Esa es la tercera idea que nos aporta esta forma de ver el mercado. ¿Listo? Bien, pero entonces vamos con la primera. Los stops que son respetados nos dan la idea de que el institucional ya está posicionado. ¿Sí? Es muy sencillo. Como les decía, vamos a buscar, queremos ver un contexto un poco más amplio, ¿no? Un solo stop de un solo periodo, pues no es que nos dé demasiada información. Por supuesto, cuando estamos operando en lo que es trading discrecional, nos va dando tiempo, perdón, información en tiempo real, ¿sí? De qué está ocurriendo con esa liquidez. Bien, pero si queremos, digamos, tomar un trade en el que estamos buscando un mejor ratio riesgo-beneficio, obviamente teniendo en cuenta el contexto. Bueno, depende de la estrategia, como tú la manejes, como tú trabajes. eh, si lo estamos teniendo en cuenta, pues nos va a ayudar a tomar mejores trades, ¿cierto? Bien, pero entonces veámoslo acá, ¿sí? Puede ser una zona como esta. Por ejemplo, de aquí, de estas pequeñas zonas de contracción, no, es muy útil saber, por ejemplo, el promedio de estos stops, ¿sí? Mira que aquí ambas ideas nos sirven, ¿no? El hecho de que sean respetados y el hecho de que estos no sean respetados. ¿Has notado? Vamos a poner un poquito más por acá el aviso. Las tres ideas principales. ¿Por qué? Porque noten que aquí el promedio de stops está acá y el mercado realmente viene a ellos. Noten que incluso acá pues tenemos unos participantes, unos compradores dispuestos precisamente a eso, a comprar y se nota como sus órdenes quedan ahí en los máximos, ¿no? Lo cual le da liquidez, notemos la aceleración con la que el mercado posteriormente, agotamiento en compra, ¿sí? Aquí ya estamos viendo la segunda idea, ¿no? ¿Qué ocurre con el order flow en esas zonas de liquidez? Pues podemos ver, hay momentum comprador, es decir, muchas órdenes apiladas de compra en los máximos, por un lado, luego tenemos que hay agotamiento de compras, ¿sí? Los compradores estaban intentando presionar, pero fue mucha más la fuerza o el imbalance a favor de las ventas. Y luego noten los momentum, ¿no? En este caso yo los tengo los momentum vendedores amarillos, los momentum compradores azules, ¿no? Para el que no sepa, pues cómo se lee el, el OFA, ¿no? Este OFITA viejito. Aunque pues es igual en muchos, ¿no? Lo mismo estos punticos, estos dots. Son momentums, tres niveles de precio consecutivos en los que domina una de las partes. En este caso, noten que tenemos momentum vendedor, ¿sí? En plena zona de liquidez, ¿sí? Por debajo de esa zonita. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros poder vender. Y noten lo siguiente, lo mismo ocurre por debajo. Noten que, claro, cada uno de estos periodos tiene una zona de congestión o una zona, un clúster de volumen, una zona donde se negoció ese 70% o la mayor cantidad de transacciones se dieron en ese periodo, perdón, en ese cuadrito, que es el clúster,
Entonces, bien, nos van acumulando los stops. Ahora sigamos entonces analizando acá un poquito. Noten que acá teníamos unos stops, queremos ver grupos. Noten que acá se nos apilan estos stops aquí, ¿sí? Y noten lo mismo, fíjense que es un proceso muy objetivo al final, o sea, parece subjetivo desde el punto de vista de que no todos vamos a usar el mismo tamaño de stop, ¿cierto? Pero podemos sacar un promedio y la objetividad viene de analizar con el flujo de órdenes en esas zonas donde estamos especulando que aparecerán los stops, podemos ver el flujo de órdenes que ocurre. Y nuevamente, miren que aquí en la zona de liquidez, donde están los stops de los participantes, nuevamente tenemos, podemos leer de forma objetiva, hay momentum vendedor, se supone que es fuerza vendedora, el mercado debería estar rompiendo, pero no lo hace. Muchos de ustedes ya sabrán que pues el mercado no está hecho para que ganemos dinero desde el punto de vista, pues, normal, ¿no? Hay una manipulación, hay una absorción de liquidez, el institucional si quiere comprar, pues necesita que le vendan, ¿no? Que la gente esté dispuesta a venderle esos contratos y lo opuesto, ¿no? Si quiere vender, necesita que la gente esté dispuesta a comprarle, ¿sí? Bueno, dije lo mismo, pero ustedes me entienden. Acá, entonces, momentum vendedor, vemos cambio de sentimiento, los clústeres uno por encima del anterior, y luego vemos nuevamente momentum comprador, es decir, intención o convicción de órdenes compradoras, ¿sí? Lo cual nos dice que esto es una oportunidad clara de compra. Entonces, si notan, si yo hago un estudio del gráfico y hago este ejercicio, preferiblemente en vivo, no en histórico, chévere, pero lo mejor es hacerlo en vivo, ir observando qué ocurre con estos stops, cuando estos son respetados y cuando no, ¿sí? Cuando no son respetados, sino que son tomados por el mercado, puedo leer de forma objetiva qué datos de información me da el flujo de órdenes, ¿sí? Tenemos diferentes variables, ¿no? Tenemos los momentum, ¿sí? Tenemos los clústeres de volumen que nos hablan de los cambios de sentimiento. Tenemos los agotamientos, ¿sí? Y bueno, también sería ideal tener el volume profile. Lamentablemente en esta versión viejita, con las que hacemos los ejercicios, pues no está. Al final, el objetivo de este ejercicio, amigos, es que entiendan cuál es la danza que mueva el mercado en el corto plazo. Nos han dicho y sabemos por experiencia que hay mucha aleatoriedad en el corto plazo, ¿sí? Que el mercado es cuerdo en el largo plazo, cuerdo en el largo plazo, ¿sí? Y un esquizofrénico en el corto plazo. Bien, para aquellos que lidian con el corto plazo, esta es una forma muy objetiva, muy, ¿cómo se puede decir? Muy ventajosa de ver los mercados. Observar, siempre estar teniendo en cuenta todo el tiempo dónde están los stops de los participantes. El mercado cambia constantemente, genera zonas de contracción, genera movimientos de expansión, genera movimientos de tendencia, ¿sí? Pero, digamos, nosotros todo el tiempo no estamos teniendo en cuenta, bueno, dónde están los stops de esos participantes de acuerdo a dónde está la concentración más alta de volumen. ¿Sí? Entonces viene a ser muy útil. Amiguitos, los dejo con esta idea y bueno, la pueden practicar y yo sé que les puede aportar mucho valor, ¿vale? Solamente quería compartir eso. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo. Cualquier pregunta, inquietud. Bueno, acerca de la herramienta, si la quieren tener, yo se las puedo pasar para que hagan, bueno, esas pruebas y sigan mejorando en la toma de decisiones, ¿vale? Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.